Ante la sentencia número 337/2022 del Tribunal Constitucional, la estabilidad del presupuesto público podría estar en peligro. Hoy, Luis Miguel Castilla nos explica por qué. ¿Qué dice la Constitución acerca de la iniciativa de gasto de los congresistas? El artículo 79 de la Constitución vigente establece una clara diferenciación de competencias. El gobierno, el ejecutivo, está encargado de definir el presupuesto, plantear una propuesta de presupuesto al Congreso, define los topes de gasto en función de los ingresos y a su vez el Congreso aprueba esa propuesta y tiene la facultad de hacer cambios en la distribución, pero no puede aumentar el nivel de gasto. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Y por qué es importante esta prohibición a la iniciativa de gasto de los parlamentarios? Esta iniciativa es fundamental para evitar un manejo desordenado de la hacienda pública. Recordemos que cuando no existía esta prohibición, o bien sea el Ejecutivo o el Congreso, planteaba iniciativas que muchas veces no tenían el debido financiamiento. Y esto lo que condujo fue a un incremento en el endeudamiento público e incluso a tener que apelar a una emisión inorgánica de la masa monetaria, la famosa maquinita que condujo a una situación de inestabilidad macroeconómica e hiperinflación que afectó a la mayoría de peruanos. En la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en su fundamento número 179, se establece que, en tanto una ley planteada por el Congreso no genere un gasto inmediato en la ley de presupuesto anual vigente, no vulnerará lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución. En términos sencillos, ¿qué significa esto? En palabras claras, le estaríamos dando el manejo del presupuesto al Congreso de la República. Imagínense ustedes que los congresistas ahora tengan que definir cuánto va a ser la proyección de crecimiento económico, cuánto va a ser el precio del cobre, que definen los ingresos que luego sustentan los gastos futuros. Es un sinsentido, por algo de una separación de funciones en la cual el Ejecutivo y el MEF en particular es el encargado de manejar la hacienda pública y el Congreso de plantear una fiscalización y evidentemente cambios en la distribución. Esto lo que hace es deteriorar el concepto de equilibrio presupuestal y es gastar más de la cuenta. Desde tu experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué implicancias tendría esto para la estabilidad fiscal del país? Implicancias muy perjudiciales. Recordemos que cuando habían controversias entre el gobierno y el Congreso, se llevaban estas controversias al Tribunal Constitucional para dirimirlas. En este caso, las iniciativas de gasto. Ahora el TC se pone del lado del Congreso y esto genera leyes que pueden efectivamente limitar los márgenes de maniobra del MEF. Un par de ejemplos creo que son muy elocuentes. Cuando se aprobó el FONAVI por insistencia, esto generó una contingencia fiscal enorme de 40.000 millones de soles sin que el MEF tuviera la capacidad de poder financiar tremenda erogación. O lo mismo con el pago de la deuda social de los docentes. Entonces es importante mantener el manejo técnico y no dárselo a un manejo que responda a móviles políticos. ¿Qué le recomendaría al actual ministro de Economía? Yo le recomendaría que haga todo lo posible por convencer al Tribunal Constitucional de revisar este pernicioso fallo. Acordémonos que ha costado muchos años construir la estabilidad macroeconómica del país y la solvencia fiscal. Y de un plumazo, con este tipo de sentencias inentendibles, estaríamos tirando por la borda años de sacrificio para tener un país solvente y creíble.